nunca más la muerte del alma. No, porque Cristo nos vino a salvar el alma de que no seamos quitadas la vida por pecar. De la muerte del alma. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma? Estamos hablando de personas cristianas. No ha creído con toda su alma en la salvación ya totalmente consumada, completamente consumada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo se verifica? Cuando uno le pregunta a la persona, si usted se muere, ¿dónde va? No, yo me voy al cielo. Fundamente su respuesta, porque soy bueno, porque no le he hecho mal a nadie, y a esa persona va al infierno. ¿Y por qué? Porque esa persona es pecador igual que yo. Y él no está diciendo que Cristo murió por sus pecados en la cruz y ahí tiene puesta su fe. No, no lo está diciendo. Está confiando él en sus obras de justicia. Va al infierno. Porque los pecados que él comete no se promedian con sus obras de justicia. Yo dije, citando a Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces esa persona está confiando que se va al cielo ofreciéndole a Dios sus obras de justicia. Ahora, las obras de justicia nosotros las tenemos que ofrecer al Señor cuando ya seamos salvos, no para ser salvos. Y si somos salvos con vida eterna, si no hacemos obras de justicia, no pasa nada en cuanto a la salvación del alma. Vamos al cielo todo evento, pero sí pasa en cuanto al tribunal de Cristo. Eso sí, sufrirás pérdida por no haber estado predicando el Evangelio, orando por las almas perdidas, congregándote con otro hermano en la fe igual que tú, fe en el Evangelio, salvado igual que tú, por no estar intercediendo por las almas perdidas, no estar leyendo la Escritura para adquirir fe, conocimiento, revelación, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y eso te va a significar pérdida de corona en el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5:10, solamente para personas con vida eterna, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los pecados no serán traídos a memoria en el tribunal de Cristo. Lo que será traído a memoria será todo lo que nosotros hicimos desde el momento que fuimos salvos, tendiente a la salvación de las almas. Si lo que hicimos tendiente a salvar almas fue hecho de buena calidad, bueno, recompensas. Si lo que hicimos tendiente a la salvación de las almas fue hecho de mala calidad, pérdida. Pérdida de corona, será malo. Pero los pecados no serán traídos a memoria. Por eso es que al salvado le cuesta caro pecar, porque le va a costar perder coronas, galardones en el tribunal de Cristo. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma en la salvación ya completamente consumada por Cristo en la cruz del Calvario? Cuando él no tiene certeza de lo que le espera después de morir. Cuando él no sabe con seguridad, no tiene certeza, está en incertidumbre. Entonces la persona se vuelve pagana. Le quiere pagar a Cristo por su salvación. Eso es un pagano, paganismo. Yo pago. El paganismo más extremo es cuando tú ves a la gente con ídolos, levantando estatuas de yeso, los paganos adorando a estatuas de yeso. Eso es una forma de pagar, pagano. Pero los pentecostales también son paganos, porque ellos dicen, yo soy salvo, pero yo quiero pagarle definitivamente a Dios con mi santidad, con mi perseverancia, con mi dejar el pecado, con vivir una vida en santidad. Entonces eso es un tipo de moneda de cambio. Y resulta que ya Cristo nos salvó. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó el alma, nos salvó el alma. Nos dejó incondenable el alma con vida eterna. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Tú sabes lo que significa la misericordia? No recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo por mis pecados? El infierno. El juicio, el lago de fuego, el desamparo eterno por los siglos de los siglos. Eso merezco yo. Pero nos salvó, ¿ya?, por su misericordia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y también por su gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Está consumado. Las traducciones católicas, Reina Valera, Casiodoro de Reina, en todas las versiones, dicen Efesios 2, 8 y 9. Así leemos nosotros en esas traducciones. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No, pero el original dice, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. Hecho consumado. ¿Ya?
habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues la gracia de Dios es don de Dios. El don de Dios es Cristo. Por eso que la gracia es del Señor, no de nosotros. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se gloríe. Nadie en los cielos se gloriará diciendo, yo dejé la tibieza, obtuve fervor, yo, mérito mío, para que nadie se jacte en su presencia. Solamente creyendo en lo que Cristo consumó en la cruz. Él nos salvó cuando murió por nuestros pecados. Si lo crees con todo tu corazón, con fe, certeza en lo que te espera, convicción en lo que no se ve, Dios sumerge el Espíritu Santo en ti. Si no, no. Si no, estarás siendo un cristiano exento del Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. ¿Y cuándo es sumergido el Espíritu de Cristo dentro de la persona? Bautismo. ¿Cuándo es bautizada? Cuando la persona oye el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero. Que Cristo murió por los pecados míos. Oigo yo la verdad. En la cruz hace 2000 años, Cristo murió por causa de los pecados míos. Los pagó mis pecados. Me dio vida eterna. Lo creo con todo mi corazón. Cuando muera, voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo lo creo con todo mi corazón, ahí es sumergido el Espíritu de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Cristo ha sido sumergido en ustedes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el rapto, hasta la redención de la posesión adquirida. Por eso que las personas que son cristianas tienen que examinarse si están en la fe. No solamente en el creer, porque el creer no salva. Lo que salva es creer con fe. Ahí sí. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando yo oigo el Evangelio y lo creo con fe, ahí Cristo entra en mí. Ahí Cristo está en mí. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros si estáis en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esto es muy importante, la autoexaminación del mundo cristiano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la fe. Si habéis oído el Evangelio, con fe. Porque si has oído el Evangelio y lo has creído solamente, sin fe, sino que con incerteza, no con certeza, entonces no ha sido sumergido Cristo en ti. No tienes al Espíritu de Cristo. Solamente eres una virgen prudente, sin aceite en tu vasija, sin el Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya, entonces aquí tenemos fe reprobada. Fe reprobada. Fe reprobada. Fe reprobada. Ha sido reprobada tu fe. Has creído en vano. No te sirve tu creer. A menos que en vano creísteis. A menos que en vano creísteis. ¿Dónde dice? ¿A dónde dice? Aquí. A no ser que en vano creísteis. ¿Qué significa creer en vano? Significa creer exento de fe. Has creído, pero con cierta duda. Y esa duda te ha hecho estar dependiendo de ti. Te convirtió en un pentecostal, en un bautista, en un anglicano, en un metodista, en un adventista. Te convirtió en un católico que estás dependiendo de tus méritos. Estás procurando entrar por tus méritos. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto os digo, que muchos procurarán entrar y no podrán. Están esforzándose a entrar, dejando la tibieza, dejando el pecado, están procurando, dejando, por el hacer y dejar de hacer.
yo estoy haciendo, cumpliendo los mandamientos, estoy ayudando al prójimo, estoy asistiendo al culto, estoy diezmando, estoy congregándome, estoy haciendo y dejando de hacer, dejando de fumar, dejando de tomar, dejando de pecar, dejando, estoy procurando por mis méritos. Y el Señor dice, no podrán. Lucas 13:24, ¿ya? Esforzados a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pregunta, ¿por qué las personas están procurando entrar? ¿Por qué están procurando entrar? La respuesta es simple, porque no han entrado. Porque no han entrado, están procurando. Bueno, ¿y por qué no han entrado? Porque no han creído con fe. A ellos no les aprovechó el oír que Cristo murió por sus pecados y así les salvó, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Solamente por creer. No por hacer o dejar de hacer. Y cuando tú crees con fe y entras, eres sellado con el Espíritu Santo hasta la redención, vida eterna. No se pierde la salvación. Recordemos lo que dice el Señor en Juan 5, 24. Este versículo es muy poderoso. Juan 5, 24. ¿Dónde lo escribo? Acá lo escribo. Juan 5, 24. Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y cree al que me envió, el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna a nuestras almas. Y que esta vida eterna está en el Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna para su alma. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna para su alma. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna a vuestras almas. Y cree al que me envió, yo le doy vida eterna. Y esa vida está en mi Hijo. Tiene vida eterna entonces, como cosa lógica. ¿Ya? Y no viene a condenación, no va a juicio no viene, no va a juicio, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. ¿Dónde está el que tú tengas que dejar el pecado, dejar la tibieza, guardar santidad, perseverar? ¿Dónde está eso? No está incluido en la salvación. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene. Solamente es por creer lo que Cristo consumó en la cruz. No había otra forma en que tuviésemos vida eterna nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y nada más. Entonces, ¿cómo son condenadas las personas? ¿Por sus pecados? No, los pecados fueron todos perdonados penalmente por Cristo en la cruz. Entonces, ¿por qué son condenadas al infierno las personas? Por no creer que Cristo les salvó. O por creer exento de fe. O por creer en un evangelio diferente. Yo siempre he citado Hechos capítulo 18 y capítulo 19. Había un hombre muy fervoroso llamado Apolos. Y él predicaba el evangelio, el bautismo de Juan. Apolos no predicaba el evangelio. Entonces Priscila y Aquila, que era un matrimonio colaborador de Pablo, oyendo en la sinagoga a Apolos, después que Apolos terminó su hablar, su predicar, lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de la salvación, porque Apolos no predicaba el evangelio. En Éfeso ocurrió eso. Y resulta que habían unos discípulos de Apolo. Apolo se fue a otra región y Pablo, el apóstol Pablo, vino a Éfeso y se encontró con dos discípulos de Apolo en Éfeso. Tienes que leer tú Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 19. Hechos 18, a ver, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto tiene relación con creer, pero en un evangelio diferente. Hechos 18, versículos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras,
Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, Apolo predicaba el bautismo de Juan. Eso predicaba. Eso anunciaba. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ya, ahora vamos al capítulo 19 de Hechos. Versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, estos discípulos eran discípulos de Apolo. Y Apolo anunciaba el bautismo de Juan. Era un anuncio diferente al Evangelio. Era un Evangelio diferente. Estos discípulos de Apolo habían creído, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo no había entrado en ellos. Estaban exentos del Espíritu Santo. Estaban exentos del Espíritu de Cristo. A pesar de que habían creído. Pero habían creído en un anuncio diferente. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si os asís, en el cual, si os asís, si es que os agarráis a la palabra que os prediqué, si os agarráis de otro anuncio y creéis en otro anuncio, entonces no vas a ser salvo. Si os asís, si os agarráis estrictamente al anuncio. ¿Y cuál es el anuncio? Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió la muerte de nuestras almas. Lo que pasa es que después Cristo volvió a tomar su vida, la de su alma. Volvió a vivir su alma. Se levantó de la muerte, ¿verdad? Entonces, estos discípulos de Apolo habían creído, eran creyentes, pero en un anuncio diferente. No habían recibido al Espíritu Santo. Pablo le dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Porque a mí no me queda ninguna duda que ustedes creyeron. Si ustedes creyeron, 100% creyeron. ¿Pero en qué anuncio? En uno diferente. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si algún ángel del cielo o yo mismo os anunciáramos un evangelio diferente, sea maldito, anatema. El único evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros. Entonces, ¿qué impide a una persona entrar a la salvación, nacer de nuevo y ser sellada con el Espíritu Santo para tener vida eterna? Creer, pero en un evangelio diferente. ¿Cuáles son los evangelios diferentes de hoy en día? Tienes que depositar fe, creer con fe en la sangre de Cristo. ¿Sabes por qué es tan importante esto, querido amigo? Porque resulta que hay personas que nunca en su vida han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Nunca lo han reconocido. Reconocen que los pecados ensucian las almas, enlodan la relación con Dios. Y saben que la sangre de Cristo es para limpiar los pecados, pero de las almas salvadas. Entonces ellos dicen, yo deposito fe en la sangre de Cristo para la limpieza de mis pecados. Ahora, cuando tú le preguntas a algunas personas, ¿usted cree que Cristo lo salvó? Y las personas dicen sí. Entonces yo tengo que ser mucho más exhaustivo, mucho más minucioso. Verlo todo con lupa. Tengo que verlo todo mucho más al detalle. Y les pregunto, ¿de qué lo salvó? Usted que es cristiano, usted dice que Cristo lo salvó. Le pregunto, ¿de qué lo salvó Cristo? Entonces la respuesta que ellos dan, dicen, me salvó de una vida en el pecado. De eso lo salvó. Sí, me salvó de una vida en el pecado, de una vida en la inmoralidad, de una vida en las drogas. Yo estaba en las drogas, Cristo me salvó de las drogas. Yo estaba en el alcoholismo, Cristo me salvó, me hizo una nueva criatura. Cristo me salvó de una vida en el pecado.
Oiga, amigo, ¿usted entiende que el pecado se condena con la muerte del alma? ¿Sí? ¿Y usted ha pecado? ¿Sí? Bueno, su alma quedó condenada a la muerte. Entonces, la persona dice, sí, mis pecados son sucios, pero no creo que yo haya sido objeto de alguna condena a la muerte de mi alma en el infierno por haber pecado, porque yo he pecado, pero no ha sido tan grave como para que Dios me haya condenado mi alma a la muerte. Entonces, como ellos nunca han reconocido que sus almas quedaron condenadas a la muerte, ellos solamente se vinculan con la sangre, porque la sangre es para limpiar los pecados. Pero el alma de Cristo, sustituyendo nuestras almas y experimentando la muerte, nos salva el alma. Pero como ellos nunca se han visto con sus almas condenadas a la muerte, entonces son más inclinados a oír un evangelio diferente y creer en un evangelio diferente. ¿Habrán sido ellos objeto de la inmersión del Espíritu Santo en ellos? ¿Lo tendrán? Yo pienso que no. ¿Y cómo se verifica que una persona tiene el Espíritu Santo? Cuando la persona es guiada a toda la verdad. Cuando toma la Escritura y la entiende bien. Le da el sentido que tiene la Escritura. No le da un sentido diferente. Cristo dijo, tomará de lo mío, el Espíritu Santo, estando en ustedes, y os hará saber mi palabra. Juan capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Tomará de lo mío y lo hará saber. Guiado a toda la verdad. A toda la verdad. Tomará de lo mío, lo que está escrito en la Biblia, y os lo hará saber. O sea, entenderemos muy bien lo que dice la Biblia. No necesitaremos que alguien nos venga a enseñar, porque la misma unción nos enseña todas las cosas. Primera de Juan capítulo 2. Y hablará de las cosas que habrán de venir. Todo eso hace el Espíritu Santo dentro de aquel que lo tiene. Por eso es que hay tantas doctrinas diferentes. Están los calvinistas, los presbiterianos calvinistas, los católicos, los adventistas. ¿Y por qué hay tantas doctrinas diferentes? Porque las personas no han sido objeto del Espíritu Santo, no lo tienen. El Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Una persona que tiene el Espíritu Santo, esta persona lo tiene, salva, esta persona también lo tiene, ellos tienen comunión en el Espíritu, lo tienen en común y los une, se aman, se quieren, están juntos. En 1 Corintios 11 dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, distintos bandos distintos, para que sean manifiestos los que son aprobados en cuanto a la fe. Entonces hay muchos cristianos, pero se dividen en grupos distintos y no tienen relación entre ellos, porque estos son salvos y estos no. Porque es necesario que haya divisiones, que haya disensiones entre vosotros, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. Aprobados. Fe aprobada. Fe aprobada. Sí, pasaron la prueba. Sí, añadieron fe a su creer. Aprobada. Porque es necesario que entre vosotros, los cristianos, haya distintos bandos, para que sean manifiestos los que son aprobados. Ellos son salvos, ellos no. Hoy en día, por distintas aplicaciones de las redes sociales, hay de todo tipo de cristianos que se juntan en diferentes grupos cristianos de WhatsApp, por ejemplo, o Discord, o Zoom, y por un tiempo están unidos virtualmente, o también presencialmente en las congregaciones físicas, presenciales. Pero de un tiempo empiezan ellos a dividirse, a no tener comunión entre ellos, a separarse. Y se aplica lo que dice 1 Juan 2, 1 Juan capítulo 2. Estaban con nosotros. Eso lo dice Juan. Juan está con la iglesia. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Son cristianos, pero no salvos. Y por eso salieron de los verdaderos salvados. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no que lo tuvieran, fueron hechos partícipes al estar unidos con personas que sí lo tenían, vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio.
Hebreos 6, versículos 4 al 6, significa que recayeron en creer las mismas cosas que siempre creyeron. Que ellos pueden en algún momento dejar de pecar. Que ellos no son tan culpables para ser condenados al infierno. Nunca han reconocido que sus almas quedaron condenadas a la muerte. Y que necesitaban creer en la salvación del alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. La salvación de nuestras almas sustituidas por el alma de Cristo. O sea, creyeron, pero sí nomás, exento de fe. Nunca se arrepintieron, nunca cambiaron sus creencias. La base de pensamiento la han tenido siempre. Simulan un arrepentimiento igual que el nuestro. Nosotros jamás podremos evitar pecar. Y ellos dicen sí, pero luego recaen, ¿cierto? Porque arrepentimiento es cambio de creencias. Ellos vuelven a creer lo que siempre han creído. Imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero, y recayeron en creer lo que siempre han creído. Nunca dejaron de creerlo, nunca se arrepintieron, entendiendo que arrepentimiento es cambio radical de las creencias. Es un cambio radical en la manera de creer. Una persona está creyendo que no tiene por qué ser condenada al infierno, que no va al infierno. Y resulta que va al infierno, porque ha pecado, está condenado. Que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque él cree que Dios es puro amor. Pero cuando cambia sus creencias y entiende que realmente va marchando al infierno, eso es arrepentimiento para salvación, que está espiritualmente muerto, su alma condenada a la muerte, y que jamás podrá evitar pecar, cambia radicalmente su manera de creer que tenía inicialmente, y ahora deposita con su fe en que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz nos salvó, ahí entra. Ahí el Espíritu de Cristo es puesto dentro, el Espíritu Santo. Fe aprobada, entra. Pero hay personas que se arrepienten fingidamente. Es un arrepentimiento fingido. Sí, dicen. Sí, más o menos. Sí, si soy pecador, voy a pecar hasta que me muera, pero ya basta de eso, pues. Si Dios no, ustedes están en la justificación y no están en la santificación, pues basta ya, pues si nosotros podemos evitar pecar y nunca más pecar. O sea, siguen creyendo lo que siempre han creído. Para estar unidos con nosotros, ellos fingen creer lo mismo que creemos nosotros, que vamos a pecar hasta que nos muramos. Pero no lo pueden soportar, ¿no? Les parece un tormento reconocer eso. Porque siempre han creído que ellos pueden, si se lo proponen, nunca más pecar. Y eso es imposible. Recordemos Eclesiastés 7:20, hablando de los justos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el salvado que nunca peque. No existe. Pero ellos creen que sí. Y fingen creer que no. Y después vuelven a recaer en lo que siempre han creído. Eso es recaer. Está hablándose de arrepentimiento ahí. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ellos nunca tuvieron a Cristo. Cristo es la luz. ¿Ya? Y Cristo dice de los salvados, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos luz propia, por decirlo así, metafóricamente. Es como el sol, que tiene luz propia, y la luna, que es opaca. Pero la luna es iluminada por el sol. No es que la luna tenga luz propia. Recibe la iluminación del sol. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, gustaron de Cristo, amamos a Cristo, nos simpatiza a Cristo, creo en Cristo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no que ellos lo tengan. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y al estar unidos, ellos son hechos partícipes, no que ellos lo tengan. No ha sido sumergido en ellos, no. En nosotros sí, pero en ellos no. Pero al estar vinculados son hechos partícipes, porque ellos oyen lo que los verdaderos salvados que tenemos al Espíritu Santo anunciamos, hablamos, predicamos. Ellos son hechos partícipes del Espíritu Santo. Y dice, y gustaron de los poderes del siglo venidero, las cosas que van a venir en el futuro. La bendita vida eterna en los cielos, la ciudad de Jerusalén celestial, la vida eterna, cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gustaron de los poderes del siglo venidero y recayeron. Es decir, volvieron a creer lo que siempre han creído. Nunca cambiaron sus creencias, nunca se arrepintieron, entendiendo que arrepentimiento es cambio de creencias. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Que tú cambies tu manera de autopercibirte ante Dios. Tienes que autopercibirte ante Dios correctamente. Tu alma condenada a la muerte. Jamás podrás evitar pecar. Espiritualmente estás muerto. Cuando tú lo reconoces y crees que Cristo murió por tus pecados, crees con fe en el Evangelio,
De los 3 estados cambian 2. El estado espiritual cambia, pasas de muerte a vida. El estado judicial, que corresponde al alma, cambia. El alma estaba condenada a la muerte, ahora tiene vida eterna. Pero el estado moral no cambia. No son quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21. Acá, 1 de Pedro 3:21. Entonces, Cristo no vino a morir por tus pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa a dónde va después de morir se debe a su incredulidad o a su creer pero exento de fe, a su incerteza, que es otra manera de no creer. Eso lo condena. Y es eso precisamente lo que lo condena. Entonces, dos preguntas para probar a la persona que dice que es salvada, probarla. Hay que probar. 1 de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo. ¿Ya? Entonces, primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Amigo, usted que está escuchando, mi estimada señora, mi estimado caballero, ¿podría responder esa pregunta? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Cristo murió por los pecados míos. Todos los pecados cochinos y asquerosos míos que cometeré hasta que me muera. Por si acaso, dejándolo claro. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados suyos y los pecados míos. ¿Ha creído con fe que Cristo murió por los pecados suyos y así le salvó el alma y le dio vida eterna? ¿Lo ha creído con fe? 2. ¿Tiene usted, voy a tener que orar acá un poco, ¿tiene usted certeza absoluta, tiene usted certeza absoluta de lo que le espera después de morir? De lo que le espera después de morir? ¿De morir? Signo de interrogación. ¿Murió Cristo por los pecados suyos? Pregunta, signo de interrogación. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? 2. ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir o anda en incerteza, en incertidumbre, sin saber a dónde va después de morir? Cristo no vino a morir por sus pecados en la cruz para darle salvación y vida eterna a su alma, para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa con certeza, con fe, que dónde va usted después de morir se debe a su falta de fe, y eso lo condena. Eso es lo que lo condena. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Marcos 16:16, en función del Evangelio, el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó el alma. El que no creyera en el Evangelio será condenado. Entonces, ¿cómo se verifica que una persona no ha creído con toda su alma en la salvación ya consumada, totalmente consumada, completamente consumada por Cristo en la cruz del Calvario? Cuando a la persona se le pregunta, si usted se muere, ¿dónde va? ¿Tiene usted certeza respecto de dónde irá usted después de morir? No lo sé. ¿Cristo no vino a morir por sus pecados para que usted no sepa dónde va después de morir? El que usted no sepa a dónde va después de morir se debe absolutamente a su incredulidad o a su creer en el Evangelio con falta de fe. Y eso lo condena al infierno. Porque Cristo no vino a mentirnos. Él vino a decirnos la verdad. Él nos da vida eterna a nuestras almas. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna a vuestras almas, y sus cuerpos no morirán para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día postrero. Juan 6:40, Juan 10:28. Esto no es un juego.
Si usted no sabe a dónde va después de morir, está haciendo a Dios mentiroso, al Padre mentiroso y al Hijo mentiroso. Y eso no tiene perdón. Eso sí que no tiene perdón penal para usted. Usted será castigado penalmente. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿cierto? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿ya? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Todos. ¿Qué parte de la palabra todos no se entiende? En materia penal, el pecado que se condena con la muerte del alma, no existe más. ¿Ya? Your sins, my sins, our sins no longer exist because Christ died for our sins. And so he said that. Everything else is religion. That's the truth. Everything else is religion. That's the truth. Todo lo demás es religión. ¿Ya? Nuestros pecados penalmente no existen más. Mis pecados que yo cometeré hasta que me muera, penalmente, condena a la muerte del alma, no existen más. Yo tengo vida eterna, inmortalidad. No hay pecado que yo cometa, no importa la naturaleza del pecado cometido, no importa ni siquiera la intención del pecado cometido, no importa ni siquiera la cantidad de pecados cometidos, que me condene mi alma a la muerte, que le quite la vida a mi alma. Porque Cristo vino a impedirme a mí que le fuese quitada la vida a mi alma, que le fuese quitada el amparo, que fuese desamparada eternamente, muerte eterna del alma. Nos vino a salvar las almas, salvar de la muerte del alma. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, abolida la ley, Efesios 2:15, anulada el acta de los decretos, Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y hay algo muy importante, dice Romanos 5:13. Ya, tenemos esto, y tenemos Romanos capítulo 5, versículo 13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley no existe penalmente. La ley de los mandamientos de Dios, que cuando nosotros lo infringíamos, eso es pecar y se condena penalmente con la muerte, no existe más penalmente. La ley sigue existiendo moralmente. Cuando se infringe la ley, se peca. Y el castigo es moral, ya no penal. Ya no se le quita la vida al alma por pecar. Se le fue quitada la vida al alma de Cristo por nuestros pecados. Entonces, si la ley de los mandamientos de Dios y pecar es infringirlos, eso es pecar, y se condena el pecado con la muerte del alma. Si la ley de los mandamientos de Dios quedó abolida penalmente, cuando yo cometo pecados, no puedo ser condenado penalmente. Yo puedo pecar, matar, robar, mentir, emborracharme, matar, robar, y soy inimputable penalmente. Porque Cristo, cuando murió por todos nuestros pecados, Él terminó con todas las infracciones de las almas del mundo contra la ley de los mandamientos de Dios, dejando sin sentido que la ley siguiera vigente penalmente. De esa manera Cristo la abolió penalmente la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley penal, no se me puede inculpar a mí penalmente. Se me podrá inculpar moralmente, pero nunca más penalmente. La inculpación moral, la condena moral, castigos, consecuencias por pecar, pero nunca la penal. Nunca se me será quitada la vida a mi alma. Mi alma, Cristo la ha dejado inmortal, incondenable, con vida eterna. Y eso hay que creerlo con fe. Abolida la ley, anulada el acta de los decretos. El acta de los decretos exige la muerte, la condena penal para el infractor a la ley de los mandamientos. La condena penal es la muerte del alma. Más todos los pecados que se condenan penalmente con la muerte del alma, que le fueron todos los de todas las almas del mundo cargados en el cuerpo de Cristo y Él las pagó todas, el acta de los decretos se aplicó sobre Cristo. El acta de los decretos que exigen la muerte por pecar. Sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban todos los pecados de nuestras almas. Y ahora cuando yo cometo pecado, no tengo que volver a pagar por ese pecado. Porque por ese pecado ya Cristo hace 2000 años ya me los pagó. Nadie paga 2 veces por un mismo delito. Nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados.
Un pecado es un delito que condena a la muerte al alma, pero esos pecados todos los pagó Cristo penalmente. Y de esa manera nos ha dejado sin ley penal. Y donde no hay ley, no se inculpa penalmente de pecado. Abolida la ley, anulada el acta de los decretos, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quedamos inculpados penalmente cuando pecamos. Porque todos nuestros pecados penalmente fueron todos perdonados en la cruz del Calvario por Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no eran judíos, eran gentiles como somos los chilenos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Abolida la ley, anulada el acta de los decretos, no se nos puede inculpar de pecado donde no hay ley. Entonces, así Cristo nos ha dejado, producto de haber muerto por nuestros pecados. Esta es la resultante de que Cristo haya muerto por todos nuestros pecados en la cruz. Nos ha dejado sin ley penal. Es como un muchacho menor de edad que puede matar, robar, puede ir a asaltar un negocio y es inimputable ante la ley porque es menor de edad. Nos ha dejado Cristo inimputables penalmente porque somos salvados por la fe, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, primera pregunta, ¿murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Si Cristo murió por los pecados de usted, usted no morirá en sus pecados. Y eso significa que usted no es condenado, va al cielo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree con fe al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene a pagar por sus pecados. Aquí se van a pagar los pecados penalmente, ¿ah? No, a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Y aquí, al pecar, usted no va a juicio. Al pecar será castigado, recibirá las consecuencias por pecar, pero nunca más usted va al infierno. ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir, después de la muerte? ¿En qué camino está usted? El Señor dice, entrad, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Entrad, entrad. Ese es el mandamiento del Señor. Es un mandamiento simbólico. Entrad por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, están entrando. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Para estar caminando en el camino angosto que va a la vida, antes hay que entrar para poder estar caminando aquí. Pero para poder entrar, antes hay que hallar la puerta. Y los que la hallan son pocos. Pocos. ¿La ha hallado usted? Se llama Cristo, muriendo por sus pecados en la cruz. Juan 10:9. Yo soy la puerta, dijo Cristo. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuándo usted entró? ¿Cuándo usted fue salvo? ¿Cuándo? Porque nadie nace salvo. Todos nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición del infierno. ¿Ya? Hay que ser salvos del infierno, entrando. Yo entré cuando tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años de edad, yo entré por Cristo el camino angosto que va a la vida. Oyendo la predicación de la Escritura de la Biblia de mis abuelos maternos, mi abuelo Raúl, mi abuela Teresa, que me hablaban de la Biblia, yo hallé a Cristo. Y ahora tenía que entrar. Hallar la puerta es creer, saber, conocer. Yo conozco, yo sé, yo te puedo indicar, Cristo es la puerta, Él es el Salvador. Eso es hallar, pero no es entrar. Entrar es, aparte de hallar, es creer con fe. Entonces, son pocos los que la hallan. Y de esos pocos que la hallan, no todos entran. Por eso el Señor advierte, esto es una verdad tremenda, mi querido amigo, es algo tremendo, es algo que uno tiene que entenderlo porque es muy, ¿cómo puedo decirlo yo? Es algo
que genera angustia. Es demasiado terrible esto que está diciendo el Señor. Es demasiado angustiante, querido amigo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y dice el Señor, y muchos son los que entran por ella. El Señor no dice son pocos, dice muchos son los que van al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo no dice son pocos los que entran, son pocos los que la hallan. En el original de Mateo 7, versículos 13 y 14, se habla del camino angosto. Son pocos los que lo están encontrando. Tampoco el Señor dice son pocos los que están caminando por Él, son pocos los que lo están hallando, encontrando. ¿No te parece una verdad sobrecogedora, que da angustia, que sobrecoge el alma, de que la inmensa mayoría de la raza humana se vaya toda al infierno? Que son pocos los que la hallan la puerta y mucho menos los que logran entrar. ¿Y cómo se entra? Creyendo con fe que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos salvó. Pero para poder hallar la puerta y entrar por ella, creerla con fe, antes hay que reconocerse como uno está. Por eso que el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, para finalizar, versículos 15 al 16, el Señor da dos requisitos para la salvación del alma. No uno, dos. Habla de creer y ser bautizado. Ahí están los dos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí están los dos requisitos. No uno, son dos. El que creyere en el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Ojo con este bautismo, que no es el bautismo en agua. No. No es que tú te bautices en agua. No, ese no es ese requisito. El segundo, no. El bautismo de que se está nombrando acá es que Dios sumerge al Espíritu de Cristo en ti. Que tú tengas al Espíritu de Cristo. Que el Espíritu Santo sea sumergido en ti. Entendiendo que bautismo, etimológicamente hablando, significa inmersión. El bautismo de Juan, que predicaba Apolos, era la inmersión del israelita en las aguas. El bautismo que corresponde al Evangelio, que lo predica el apóstol Pablo, es el Espíritu de Cristo sumergido dentro del cuerpo físico del salvado. Por eso Romanos 8:9, al final del versículo 9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Por mucho que tú seas cristiano. Entonces lo que está diciendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, es lo siguiente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y como resultado de haber creído con fe, de haber sido mezclada con fe, su creencia en el Evangelio, yo sumergiere entonces al Espíritu de Cristo